Bueno chicos, entonces estábamos mirando que si se cambia esta por esta G, ya no va a producirse el mismo codón. Miren que el codón cambia GUC, GCC. Por tanto, como no se produce el mismo codón, no se produce el mismo aminoácido. Y como no se va a producir el mismo aminoácido, la proteína no va a ser igual. Miren que acá arriba la enzima lee perfectamente los aminoácidos y produce perfecto la proteína. 2 por 2 son más que 1, se comprende. Mientras que si se cambia aquí esta aminoácido, va a cambiar un poquito la lectura de esa proteína. 2 por 2, perdón, la lectura de los aminoácidos. 2 por 2 en más que 1. Cambia un poquito, pero así sea poquito, esa proteína también va a cambiar, ¿sí? Ahora, aquí pasa lo mismo, también es otro tipo de sustitución. A se cambia por C, se produce otro codón, se produce otro aminoácido y por tanto también se produce un cambio en esa proteína. 2 por 2 sin más que 1, ¿cierto? Hay un pequeñito cambio en la proteína. En la inserción, ¿qué va a pasar? Miren que de aquí para acá, aquí es igualito. De aquí C hacia acá es igualito. C hacia acá, los dos son igualitos. Pero ¿qué pasó? Aquí se metió una T. Al meterse una T, esta G ya no cabe aquí, se tiene que pasar para acá, a ser parte de otra tripleta. G se pasa para acá, por tanto esta G se pasa para acá y esta T se pasa para acá y esta T para acá. Entonces todo se va a correr, todo se corre. A esto se le llama corrimiento de lectura. La enzima no va a leer de aquí para acá de la misma manera que acá arriba. ¿Por qué? Porque las bases nitrogenadas se tuvieron que correr. ¿Por qué? Porque se metió esta timina aquí en medio. Por tanto, todas las bases se corrieron. Como todas las bases se corrieron, entonces estos codones de aquí para adelante van a ser distintos. Por tanto, la proteína de aquí para adelante va a ser distinta, ¿sí? Miren cómo se lee 2 por 2, hasta aquí se lee muy bien porque no hay mutación, pero de aquí para acá no la entendemos. O más Q, E, O. No entendemos. La enzima no entiende la lectura de esos aminoácidos, por tanto la proteína que se produce no es la que requiere el organismo. Perdón, de elección. En la de elección lo que pasa es casi que lo mismo, ¿sí? En la de elección tengo A, C, pero esta G se voló, se salió, se sacó, se perdió. Y lo que pasó es que como este espacio quedó libre, T se pasó para acá. Y se siguen corriendo para acá las bases, porque si T se cambia para acá, entonces esta T le toca venirse para acá, a ocupar ese lugar, mírenla aquí, junticas, TT. Entonces, esta T se corrió para acá y todo se corre. Aquí también hay un corrimiento de lectura desde que aparece la mutación, ¿sí? ¿Qué puede suceder aquí? Entonces, de aquí hasta acá la lectura es correcta. 2 por 2 son, porque los aminoácidos son correctos. Pero de aquí para acá no se lee correctamente. Cuando hay corrimiento de lectura, puede suceder que se produce un codón de parada. ¿Qué quiere decir? Que hasta aquí se para la traducción, hasta aquí llega la producción de la proteína. Por tanto, la proteína que se produjo no es la correcta para el organismo, no es la que el organismo requería. Entonces, cuando se da la inserción y la delección, ocurren el corrimiento de lectura y además puede ocasionar la producción de un codón de parada. Muy bien, vamos a continuar. Mutaciones no sinónimas. ¿Quiénes son mutaciones no sinónimas? Cuando los aminoácidos que codifican cambian, como todos los ejemplos que vimos ahorita anterior a esta diapositiva. Y por consiguiente, las proteínas que se forman no son las correctas. ¿Cuándo son mutaciones silenciosas o neutras? Cuando las alteraciones en el ADN no ocasionan cambios significativos a la hora de producir una proteína. Es decir, hay la mutación, pero puede ser que la proteína cambie un poquito. Puede ser que la proteína tiene una función similar a la que el organismo requería, ¿sí? O puede ser que a pesar de la mutación se produjo la proteína que el organismo requería. Voy a hacer un ejemplo. Miren, por ejemplo, acá. ¿Por qué pasa eso? ¿Cierto?
Resulta de que varias tripletas o varios codones van a producir a un mismo aminoácido. Si en el organismo se tenía que producir correctamente UCU para producir el aminoácido serina, listo, es perfecto. Pero supongamos que no se produjo UCU, sino que hubo una mutación. Hubo una mutación y se produjo un cambio de base. Y al producirse un cambio de base no se produjo UCU, sino que se produjo UCC. ¿Qué va a pasar? Pues que a pesar de que se produjo UCC, se va a producir el mismo aminoácido. Eso es una mutación silenciosa. Es decir, el organismo requería producir UCU para producir serina. Pero si se produce una mutación y no se produjo UCU, sino que se produjo UCC, no va a pasar nada, porque igualmente se va a producir el aminoácido serina. Esto es una mutación silenciosa, cuando a pesar de suceder la mutación, la proteína que se produce es la correcta. Listo. Vamos a pasar a mirar entonces ahora un poquito la guía. En este ejercicio número 5 nos estaban pidiendo observar, ¿cierto? Acá nos dan la cadena de ADN correcta y nos piden luego, utilizando la tabla de aminoácidos, identifique cuál de las siguientes opciones da lugar a un ARN mensajero que no origina ninguna alteración en la proteína. Es decir, que a pesar de la mutación se continúe produciendo el mismo aminoácido, ¿sí? Recuerden que lo que nosotros buscamos en el código genético es el ARN mensajero, el codón, no la tripleta de ADN, sino el codón. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Yo tengo acá TTT, TGG. Este TGG, que es el primerito de la mutación, aquí es donde se produce la mutación. Cuando muta se produce esta tripleta, pero yo requiero saber aquí cuál es el aminoácido que produciría normalmente. Entonces, TGG, ¿cuál es su ARN mensajero? Su ARN mensajero sería ACC. Lo voy a escribir ahí para que nos quede un poquito más fácil comprenderlo. ¿Listo? Voy a escribirlo aquí. Perdón. AC. Aquí tendría que ser su codón, sería ACC. Entonces, ¿qué pasaría? Yo me voy al código genético y busco ACC. No tengo, creo que el código genético aquí. Busco ACC. ACC, entonces, si yo busco ACC, me va a producir THR, que es el aminoácido. THR. THR, ese es el aminoácido normal que se produciría si no hubiese mutación. Pero como acá no se produjo, no hubo una mutación, entonces no se produjo ACC, sino que se produjo ¿quién? Se produjo UAC, ¿sí? Se produjo UAC. Entonces, UAC ya no va a producir ese mismo aminoácido. UAC. Va a producir TIR, ¿sí? Que es el otro aminoácido. Creo que era así. Listo. Ese es el otro aminoácido. En este caso, miren que acá se produce un aminoácido distinto a este, ¿sí? Entonces, como se produjo un aminoácido distinto a esto, la proteína va a ser distinta. Miremos acá. Acá tengo, ¿dónde se produjo este? Perdón, acá. Esperen que aquí hay un error, ¿sí? Aquí tengo un error.
acá tenemos un error, no sé por qué. TTT y tenemos acá tenemos un error en la guía, ¿sí? Porque miren que tenemos aquí TTT, TGG y acá lo que tenemos es TGG. ¿Qué pasó acá? Acá lo que pasó fue que se introdujo esta A. Entonces, aquí a un ladito ustedes van a colocar inserción porque se está insertando esta otra base nitrogenada. ¿Listo? Entonces hubo una inserción. Como hubo una inserción, entonces acá el codón va a cambiar. Pero miren que este codón en este caso está mal determinado, ¿cierto? Me acabé de dar de cuenta. Miren que aquí es A, por tanto aquí será U, T, A, G, C. Aquí hay una U. Ahí tengo algo incorrecto. Aquí es una U, ¿sí? Aquí es una U. ¿Por qué? Porque A es con U, T es con A y G con C. Entonces acá ya tengo, miren, vuelvo a repetir. Este es el ARN de esta tripleta y produce THR. Este es el ARN de esta tripleta mutada, que sería esta después de la triple T, ¿cierto? Ahora, busco este aminoácido, este codón, lo voy a buscar. ¿Qué aminoácido produce? UAC. UAC. T-I-R. UAC. T-I-R. T-I-R. Miren que produce un aminoácido distinto. Entonces, esta no va a corresponder a una proteína, a ninguna alteración. Aquí va a haber una alteración, porque este aminoácido es distinto de este. ¿Listo? Hagamos el ejercicio con este. Entonces, acá yo tengo TTA. Entonces, miremos cuál es el ARN mensajero, y con esto termino. ¿Cuál es el ARN mensajero que se produce acá? Entonces acá arriba tengo que el ARN sería AAT, ¿sí? AAT. Bueno, ¿cuál es el aminoácido? Miremos. AAT. ¿Sí era AAT? Bueno, miremos a ver. Perdón, otra vez me devuelvo, tengo como mala memoria. Ojo, no es AAT, es AAU, ¿cierto? Porque estamos en el ARN. En el ARN no hay timina, hay uracilo. AAU. Entonces me voy y busco AAU y me produce ASN, que es la sigla del aminoácido. Entonces acá tengo ASN. ¿Listo? Bueno, ahora, miremos acá. Estoy con el mouse, lo estoy mostrando. Acá, esta tripleta sufrió una modificación y no es AAU, sino AAC, ¿sí? Entonces busquemos AAC. AAC. Y me produce ASN. ¿Qué pasó ahí? Aquí, a pesar del cambio, se produce el mismo aminoácido que sin mutación. Aquí hubo una mutación y va a producir este aminoácido, arsenina, ¿sí? Lo mismo acá. Acá produjo el mismo aminoácido ASN. Y acá, aunque está mutado, también produce ASN. A esto le denomino mutación silenciosa, porque aunque mutó, el aminoácido es igual. Por eso va a producir la misma proteína, no va a haber un cambio.